Buenas tardes. Este grupo está compuesto por Verdún Darío, Vera Cristian, Saldivia Eduardo y quien les habla, Sánchez Sergio. Hoy vamos a presentar la viabilidad de aplicar Machine Learning en nuestro proyecto de ciencia de datos. El trabajo se centra en el análisis del riesgo de abandono escolar en secundaria, utilizando datos de Aprender 2024. En esta etapa nos enfocamos en el camino A, es decir, evaluar si los datos son aptos para avanzar hacia una primera aproximación de modelado. Como punto de partida, tomamos los resultados del análisis exploratorio realizado en la entrega anterior. Allí identificamos patrones entre variables de trayectoria escolar como repitencia y sobreedad, variables sociofamiliares como nivel socioeconómico y educación familiar, y variables de contexto como sector, ámbito y jurisdicción. Estas variables mostraron indicios de asociación con contextos de mayor vulnerabilidad educativa. La principal limitación es que el dataset Aprender 2024 no contiene una variable directa de abandono escolar observado. Por eso, no podemos afirmar que el modelo prediga abandono real de manera inmediata. El enfoque adoptado es trabajar con una variable proxy, es decir, una aproximación al riesgo educativo. Entonces, el modelo estimaría riesgo educativo, no abandono escolar confirmado. Ahora los dejo con mi compañero Eduardo. Buena, ¿qué tal? Gracias, Sergio. Bueno, en esta diapositiva aclaramos el alcance del análisis. Los datos corresponden a registros agregados y no a estudiantes individuales. Esto significa que las conclusiones deben interpretarse a nivel de registro o contextos y no sobre una persona en particular. Por eso evitamos la falacia ecológica y planteamos como objetivo clasificar registros según nivel de riesgo educativo estimado. El trabajo realizado permite conectar el análisis con los objetivos del proyecto. En primer lugar, se lograron identificar factores socioeducativos y de trayectorias asociados al riesgo. En segundo, se detectaron diferencias según jurisdicción, sector y ámbito. Y tercero, se evaluó la viabilidad técnica de avanzar hacia un modelo predictivo. Esto en síntesis, el EDA aporta evidencia suficiente para considerar una primera etapa de modelado. Ahora le paso la palabra a mi compañero Darío. Gracias, Eduardo. En este punto, para una futura etapa de modelado, consideramos que el problema elegido puede abordarse como una clasificación supervisada utilizando la variable proxy construida. La idea sería clasificar los registros en dos principales grupos de riesgo educativo alto y riesgo educativo bajo o moderado. De todos modos, es importante remarcar que la etiqueta solo representa una aproximación conceptual y no abandono real observado. La variable objetivo que propusimos es el indicador de riesgo educativo, o como la denominamos, IRE. Con este indicador lo que buscamos es integrar medidas de vulnerabilidad a partir de factores críticos. Por un lado, incorpora indicadores de trayectoria como sobredad y repitencia. Por otro, suma indicadores de entorno como el nivel socioeconómico y la educación familiar. Su función es poder identificar registros con mayor probabilidad teórica de trayectorias escolares que tengan riesgo de interrupción. La construcción de la variable proxy no surge únicamente de haber analizado los datos, sino que también se fundamenta en tres pilares. Primero, los hallazgos exploratorios que obtuvimos durante la etapa de EDA. Segundo, fuentes institucionales como UNESCO, IPE y UNICEF Argentina. Y tercero, bibliografía especializada sobre desigualdad social y trayectorias escolares. Con esto obtuvimos una base teórica para reforzar nuestra selección de variables. Por eso, la variable objetivo proxy combina evidencia empírica con antecedentes teóricos. Ahora Cristian les va a comentar sobre las limitaciones que en principio creemos que tendría el modelo. Bueno, muchas gracias, Darío. Bueno, aunque consideramos viable avanzar hacia el modelado, reconocemos que existen varias limitaciones. La más importante es la ausencia de una variable real de abandono observado. Además, los datos son agregados y de corte transversal.
por lo que no permiten un seguimiento individual ni longitudinal. También puede haber sesgos en la construcción del proxy. Por eso sería necesario variar el modelo con tasas reales de abandono, matrícula inicial y final y un seguimiento de cohortes. Como conclusión, consideramos que los datos de Aprender 2024 son aptos para avanzar hacia una primera aproximación de Machine Learning. Esto se debe a que existen variables relevantes, patrones detectados y una formulación posible como clasificación supervisada. Pero sin embargo, el abordaje tiene que ser prudente porque se basa en una variable proxy. Bueno, el modelo no predeciría abandono real, sino niveles de riesgo educativo estimado. Así que bueno, para cerrar, el proyecto muestra que es posible avanzar hacia una primera aproximación de modelado, siempre interpretando los resultados como una estimación exploratoria del riesgo educativo. La etapa siguiente debería enfocarse en validar la variable proxy con datos reales de abandono y mejorar la robustez metodológica del modelo. Así que bueno, nada, le agradecemos su atención. Muchas gracias.